La violencia fue un periodo de la historia colombiana caracterizado por las fuertes peleas entre liberales y conservadores, hasta el punto de haber asesinatos, odios y terrorismo por el alineamiento político, desatados el 9 de abril de 1948, tras el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán y los desórdenes que le siguieron, inmediatamente conocidos como el Bogotazo hasta 1953. Todo comenzó el 9 de abril de 1948, cuando ocurrió el Bogotazo. El Bogotazo, te recuerdo, fue el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. A raíz de ese día se realizaron diferentes problemas civiles y se dice que a raíz de eso surgieron grupos al margen de la ley como el M-19, las FARC, entre otros. Cabe anotar de estos grupos, al principio eran grupos que eran revolucionarios, que tenían ideas claras y eran el ejército del pueblo, pero más tarde estos grupos se empezaron a involucrar con la mafia, la extorsión, el narcotráfico, etc., por lo que hoy son terroristas. Algunos factores que contribuyeron a la prolongación de la violencia fueron los temores anticomunistas de la clase dirigente, la privación económica de los sectores populares y un rígido sistema de partidos que solo permitía la participación de dos partidos políticos. En el año 1957, el Partido Liberal y el Partido Conservador formaron una coalición llamada el Frente Nacional para poner fin a la violencia. Mediante este acuerdo, los dos partidos acordaban apoyar a un único candidato presidencial y se debían todos los cargos oficiales por igual. De esta manera se logró estabilidad política por 16 años. Una posición no esperada se llevó a cabo por aquellos partidos que no organizaban sino involucrados en el acuerdo, como la ANAPO o Alianza Nacional, organizada por Gustavo Rojas Pinilla. Etapa de violencia de Pablo Emilio Escobar Gaviria. A fines de los años 1970 o a principios de la década siguiente, comprendió que debía crear una pantalla a fin de proteger su ludocrático comercio de drogas. Comenzó a cultivar una imagen de hombre respetable, a contactarse con políticos, financistas, abogados, etc. Pablo Escobar construyó muchas obras benéficas para los pobres, entre ellas 50 canchas de fútbol, un barrio entero llamado Medellín, sin tugurios, y otro llamado Barrio Pablo Escobar. En 1983, tras los artículos del Espectador, fue expulsado del movimiento político y denunciando por el entonces ministro de Justicia colombiano Rodrigo Lara Bonilla, a quien mandó asesinar en 1984, dando inicio a un periodo que ha pasado a la historia como el narcoterrorismo. Entre sus crímenes más notorios encuentra Guillermo Cano, director del Espectador. Precandidato Luis Carlos Galán. Fue uno de los peores asesinos de la historia colombiana. La configuración de su estructura criminal dio origen a la conformación de los grupos paramilitares, con todos sus métodos de ajusticiamiento y torturas. Varios de los mandos medios del cartel de Medellín se convirtieron en jefes paramilitares, entre ellos se encuentra Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. En primer lugar, se debe decir que uno de los factores generadores de la Guerra de los 1000 días es la Constitución de 1886, realizada por la Regeneración Conservadora. A la cabeza de Rafael Núñez, dicha Constitución reemplazó el régimen federalista impuesto por la Constitución de 1863, hecha por el radicalismo liberal, y convirtió a la nación en un Estado centralista. Guerra de los 1000 días. La guerra estalló en 1899, cuando las juventudes liberales decidieron enfrentarse al ejército del Estado con el propósito de recuperar el poder.
El conflicto en verdad fue una lucha entre el ejército nacional, que obviamente apoyaba el régimen de turno, que era el conflicto en verdad, que era conservador, y las guerrillas liberales al mando de los generales Rafael Uribe y Benjamín Herrera. Los ejércitos del Estado estaban al mando de Próspero Pinzón, Ramón González Valencia y Pironero Espina, que apoyan el gobierno de Manuel Antonio Sacremente. En pocas palabras, la guerra duró 3 años y tuvo su principal accionar de los Santanderes, aunque se extendió por todo el país. Sus batallas más importantes fueron lo de Peralonso, ganada por los liberales a mando de Uribe, y la de Palo Negro, que era la victoria del Ejército Nacional después de 15 días de combate. Después de la masacre del Ejército Liberal en Palo Negro, la guerra se tornó sin sentido y sin ningún valor ideológico para los partidos. Por ello se decidió darle su fin a través de tratados, el primero el de Neerlandia y el de Wisconsin, que trajo la paz momentáneamente para la nación. Los detonantes que le dieron un paso al periodo histórico de violencia en Colombia durante el siglo XX son la consecuencia de años atrás, cuando se generaron guerras de independencia para darle fin a la época colonial y consigo 4 guerras civiles. Por lo tanto, el conflicto bipartidista, parte de ser el detonante, pasa al Bogotazo y trae consigo a la época de violencia en Colombia. Una de las más relevantes consecuencias, tanto sociales como políticas, que trajo a Colombia del conflicto bipartidista, junto con sus manifestaciones, fue que el centrar el poder en los partidos tradicionales. Se generó una masiva oposición a quienes estaban excluidos, generando un grupo armado como las FARC. Hoy en día, la época de la violencia que experimentó Colombia nos sigue afectando como nación, y en todos sus ámbitos afectando a la población mediante el desplazamiento forzado, dejándolos en miseria. El narcotráfico y sus cárteles afectan hoy en día a la economía del país. Por lo tanto, esa cadena histórica que se desató durante las guerras de independencia y generó la época de violencia en su hito como nación, aún no hemos podido superar. Y que todavía falta mucho para que se acabe. Si el Estado se sigue centrando en acabar un conflicto nomás, y en vez de centrarse en las partes más afectadas, que es la pobreza, en centrarse primero en una calidad de vida mejor para disminuir la pobreza, y disminuyendo la pobreza y teniendo una calidad de mejor, se puede evitar muchos más jóvenes y adultos también que llegan a utilizar la violencia para salir adelante. No es fácil decir que un conflicto que lleva más de medio siglo y más de 1 millar de víctimas directas va a acabar de la noche a la mañana, y que todos vamos a quedar totalmente felices con el resultado. Lo que se podría detallar es que, si bien la guerra de esta nación ha dejado en claro que la victoria no se llega por las armas, y al contrario, se terminan excluyendo sectores de la población, es necesario el proceso de paz que sea efectivo, y que en su conclusión final no se decreten ni victorias ni derrotas, porque lo único que deja la guerra son víctimas, mucho y mucho dolor. Pero las diferencias entre un proceso de paz efectivo, como el que se pretende, y con un simple desperdicio de tiempo y fuerza histórica, son la verdad, la justicia y la reparación. Sin estos preceptos no se puede conseguir la paz, ni tampoco la concientización de una tregua perpetua del conflicto que tanto daño le hace a este país. Y aunque se cuesta aceptar, logre la paz que tenemos complejidad para seguir una situación de violencia y caos militar.